La noche estaba envuelta en un silencio extraño, apenas roto por el murmullo del viento que atravesaba los árboles. Los 5, el padre, Jesús, Patty, Tato y yo, caminábamos juntos, todavía procesando la experiencia de haber estado en el cementerio. Había algo en el ambiente que hacía que cada paso se sintiera más pesado de lo normal, como si el suelo mismo guardara secretos. El padre, con su voz firme pero serena, comenzó a hablarnos. No todo lo que veremos esta noche puede ser explicado, pero lo importante es que mantengamos la calma y la fe. Jesús lo observaba con atención, mientras Patty parecía debatirse entre la curiosidad y el miedo. Tato, por su parte, mantenía la vista fija en la oscuridad, como si esperara que en cualquier momento algo o alguien apareciera. Nos dirigíamos hacia un punto muy específico. El padre parecía tener claro el rumbo y descubrimos que ya había sido informado de ese lugar por los agentes de seguridad. Mientras avanzábamos, el padre nos señaló un punto con decisión. Allá, muchachos, por donde está ese mausoleo y las lápidas que lo rodean. Nos dirigimos hacia el lugar indicado. Al llegar, notamos que la iluminación era débil, apenas suficiente para distinguir las sombras. Sin embargo, todos llevábamos linternas, lo que nos permitía abrirnos paso en la oscuridad. Miré los rostros de los demás y confirmé que no era el único con tensión en ese instante. El padre nos orientaba con calma, pero sus ojos reflejaban la misma seriedad que impregnaba el aire. De pronto, Tato se agachó y comenzó a remover la arena con las manos, como si supiera exactamente qué estaba buscando. Patty, sin perder tiempo, sacó un libro y empezó a recitar unas oraciones en un idioma extraño que no logré entender. Jesús, por su parte, se mantenía atento, con la mirada fija recorriendo cada rincón alrededor del mausoleo. Estaba concentrado, vigilando todos los ángulos, como si su misión fuera protegernos mientras los otros realizaban aquel enigmático proceso. Mientras Tato removía las lápidas, eran 3 o quizá 4, de pronto le dijo al padre con voz entrecortada: «Padre, aquí las tengo. Aquí están». Alumbré con mi linterna y mi sorpresa fue mayúscula. Bajo aquellas lápidas no había simples restos, sino objetos inquietantes, como si fueran contratos de un pacto macabro. Eran hojas y papeles distintos, cada uno con algo perturbador. En uno vi un muñeco de un bebé atravesado por alfileres, en otro varias fotografías amarradas entre sí, y en otro más un frasco con un líquido extraño que parecía ocultar algo en su interior. El padre, lejos de sorprenderse, parecía saber cómo debíamos proceder con cada hallazgo. Daba instrucciones claras. «Este líquido quémalo». Eran hojas y papeles distintos, cada uno con algo perturbador. En uno vi un muñeco de un bebé atravesado por alfileres, en otro varias fotografías amarradas entre sí, y en otro más un frasco con un líquido extraño que parecía ocultar algo en su interior. El padre, lejos de sorprenderse, parecía saber cómo debíamos proceder con cada hallazgo. Daba instrucciones claras. «Este líquido quémalo». Así, uno a uno fuimos resolviendo aquellos casos extraños bajo la guía del sacerdote. Pero justo cuando creímos que el ambiente se calmaba, un crujido fuerte resonó a pocos metros de nosotros. Nos detuvimos en seco. Las miradas se cruzaron, cargadas de dudas y miedo. El padre levantó la mano en señal de silencio. El crujido volvió a escucharse, esta vez más cercano. «Sea lo que sea, no estamos solos», dijo con voz baja pero firme. El aire se volvió aún más denso, y entonces lo vimos. Una figura oscura flotando en medio de la penumbra. Su rostro era una ausencia. Parecía no tener cara. Sin embargo, su silueta se distinguía bajo un manto harapiento de color blanco, adornado con restos y objetos imposibles de identificar. La figura avanzó hacia nosotros y con una voz grave que parecía retumbar desde dentro del pecho nos habló. «¿Quién les dio permiso de interferir en mis trabajos?». El silencio tras aquella voz era tan profundo que casi podía escucharse el latido acelerado de nuestros corazones. El padre dio un paso al frente, alzando la cruz que llevaba colgada en el pecho. Su voz se mantuvo firme, aunque todos podíamos sentir la tensión en el aire. «Estamos aquí bajo la luz de Dios. Tus trabajos no tienen poder sobre nosotros». J. Jesús se colocó a un lado. Su mirada recorría cada sombra como si esperara un ataque inminente. Patty, con el libro aún en sus manos, comenzó a recitar en aquel idioma extraño. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco fue cobrando fuerza, llenando el ambiente con un eco que parecía chocar contra la oscuridad. Tato, todavía cerca de las lápidas, apretó los puños con rabia contenida, como si quisiera lanzarse contra aquella aparición. Pero el padre lo detuvo con una mirada severa, indicándole que la lucha no era física, sino espiritual. Yo, con la linterna aún firme en la mano, apenas podía creer lo que veía. Trataba de mantenerme sereno,
pero sentía como una presión invisible me oprimía el pecho, como si esa figura buscara doblegarnos con su sola presencia. La sombra flotante avanzó un poco más. Sus harapos se mecían sin viento alguno. Con voz áspera volvió a hablar. Han roto el sello de lo que me pertenece. Ahora ustedes también son parte de ello. Un frío intenso recorrió todo el mausoleo. El padre apretó con fuerza su crucifijo y con voz más fuerte exclamó: «En el nombre del Altísimo, retrocede». El choque entre las palabras del sacerdote y aquella entidad oscura hizo que el ambiente se estremeciera. El suelo vibró bajo nuestros pies y las luces de las linternas parpadearon como si una fuerza invisible tratara de apagarlas. Suscríbete y comparte.